Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que ha revolucionado las redes sociales y ha hecho suspirar a miles de fans. ¿Están preparados para un poco de intriga, romance y sobre todo, una sorpresa que dejó a todos boquiabiertos? Hoy vamos a desvelar el misterio detrás de esa flor tan especial que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que conquistó nuestras pantallas y nuestros corazones, y que parece que sigue dándonos de qué hablar incluso fuera de ellas. Si aún no lo han hecho, no se olviden de apretar ese botoncito rojo para suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras increíbles historias. Prometo que lo que vamos a contar hoy los va a dejar con la boca abierta, así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, la química entre ellos fue tan palpable que los rumores de un romance no tardaron en surgir. Y para ser sinceros, ¿quién podía culparlos? Su complicidad, esas miradas intensas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Los fans, ansiosos por verlos juntos en la vida real, crearon miles de teorías y alimentaron esa llama de expectativa. Cada fotografía juntos, cada mención en redes sociales, se convertía en noticia. Y es que, seamos honestos, hay algo más emocionante que ver a dos personas tan talentosas y carismáticas conectadas de esa manera. El pájaro soñador no solo volaba por las pantallas, sino que parecía haber aterrizado en el corazón de Demet y viceversa. La audiencia se sentía partícipe de cada tic de emoción, de cada suspiro compartido entre los protagonistas. Era como si el guión de la vida real se estuviera escribiendo en paralelo a la ficción, y nosotros, los seguidores, éramos los espectadores privilegiados de un drama romántico en tiempo real. La popularidad de la serie Erkenci Kuş se disparó y con ella, la atención sobre la pareja protagonista alcanzó niveles estratosféricos. Pues bien, el tiempo pareció dar la razón a los más románticos. Can Yaman y Demet Özdemir confirmaron su relación, y el mundo del espectáculo turco y sus seguidores enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, imágenes de sus momentos juntos y deseos de felicidad para la pareja. Era un cuento de hadas moderno, de esos que nos encantan seguir. Las alfombras rojas se iluminaron con su presencia, las portadas de revistas los consagraron como la pareja del momento, y cada aparición pública se convertía en un evento mediático. Se les veía felices, radiantes, viviendo un romance digno de las mejores producciones de Hollywood, pero con el encanto y la autenticidad que solo las estrellas turcas parecen poseer. Las entrevistas, si bien escasas en detalles personales, dejaban entrever una conexión profunda y un respeto mutuo que resonaba con el público. Era la validación de un sueño para muchos, la confirmación de que esa química que veíamos en la pantalla era, efectivamente, real. Pero como en todo cuento, siempre hay sorpresas y detalles que hacen que la historia sea aún más especial. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de una de esas sorpresas. Una que en su aparente sencillez, encierra un significado profundo y un gesto que ha sido muy comentado y analizado hasta la saciedad por todos los que seguimos de cerca sus vidas. Estamos hablando de esa flor. Una flor que Can Yaman le dio a Demet Özdemir. Y no hablo de un simple ramo de rosas rojas o un tulipán cualquiera. Esta flor era diferente. Y fue el contexto en el que se presentó lo que la hizo tan especial. Fue durante un evento, recuerdo, creo que era una entrega de premios o una celebración relacionada con su trabajo, quizás el reconocimiento a su éxito en Erkenci Kuş, o el inicio de nuevos proyectos. Las cámaras estaban enfocando a los protagonistas, a las estrellas, y de repente, Can, con esa sonrisa que derrite corazones y esa mirada que parece penetrar el alma, se acerca a Demet. Y en ese momento, en medio del bullicio, de los flashes y de la expectación general, él le entrega una flor. Un gesto que en apariencia podría pasar desapercibido entre tanto brillo y glamour, pero que para los observadores atentos, y especialmente para los fans, se convirtió en un instante clave, cargado de simbolismo. Ahora, ¿qué tenía de especial esa flor? Pues, en primer lugar, su rareza. No era una flor común y corriente, de esas que encontramos en cualquier floristería de barrio. Se trataba de una asterisco orquídea negra. Y aquí es donde empieza la verdadera magia y el significado que, estoy segura, muchos se perdieron al principio, o quizás solo intuían sin poder darle un nombre concreto.
Las orquídeas negras, para quienes o lo sepan, son increíblemente raras en la naturaleza. No son fáciles de encontrar, su cultivo requiere condiciones específicas y su aparición es un evento singular. Son exóticas, misteriosas y están asociadas con la elegancia, el lujo y sobre todo con el asterisco poder y la seducción. No son un detalle trivial, ¿verdad? Son flores que evocan misterio, que te invitan a adentrarte en un mundo de sensaciones y emociones profundas. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su audacia innata, eligió un símbolo potente para expresar sus sentimientos o, quizás, para hacerle saber a Demet lo especial que ella era para él como la veía en ese preciso momento. Una orquídea negra no se regala a la ligera. Requiere conocimiento, un cierto gusto por lo exclusivo y lo diferente y una intención clara. No es como decir te quiero con un peluche o un corazón de chocolate. Es una declaración, un guiño cómplice, una forma de decirle te veo de una manera que pocos ven. Y viniendo de Can, que siempre ha sabido cómo llamar la atención, cómo jugar con las expectativas y cómo ser un caballero con un toque moderno y seductor, este gesto encaja perfectamente con su personalidad magnética y su estilo. Él no da pasos en falso y si elige una flor, esta tiene que decir algo importante. Pero el significado de las orquídeas negras va mucho más allá de su rareza y su estética impactante. En la cultura popular, en el lenguaje de las flores, y en diversas interpretaciones, también se les atribuye el poder de representar la asterisco belleza única e incomparable, la asterisco fuerza interior y la asterisco elegancia. Y si pensamos en Demet Özdemir, ¿acaso no encaja perfectamente con esta descripción? Ella es una mujer con una belleza impactante, de esas que te roban el aliento, con una presencia escénica increíble que la hace destacar en cualquier papel, y sin duda, con una fuerza y una determinación que la han llevado a la cima de su carrera. Es una artista que ha sabido labrarse un nombre en una industria competitiva, demostrando resiliencia y talento a raudales. Can, al entregarle esta flor, no solo le estaba dando un regalo bonito, sino que le estaba reconociendo y celebrando todas esas cualidades que él sin duda admiraba y se sentía atraído por ellas. Era un espejo de lo que él veía en ella, un reflejo de su esencia. Imaginen la escena, los flashes de las cámaras iluminando el lugar, la multitud de fans y prensa expectantes, la tensión del momento. Y en medio de todo eso, un instante íntimo y cargado de significado entre ellos. La mano de Can extendiéndose con esa flor oscura y misteriosa, casi como un tesoro escondido, la expresión de Demet al recibirla, seguramente una mezcla de sorpresa, gratitud y quizás un ligero sonrojo. Los medios de comunicación y los fans captaron ese instante, y aunque la noticia principal fue la sorpresa de la flor en sí, el simbolismo profundo detrás de ella es lo que realmente nos deja pensando y nos invita a analizar más allá de lo superficial. ¿Qué quiso decir Can con este gesto tan particular? Estaba Can Yaman intentando decirle a Demet que ella era su orquídea negra, su tesoro raro y precioso, algo que atesoraba por encima de todo por su singularidad y belleza. O quizás estaba reconociendo la fuerza y la belleza indomable que él veía en ella, una belleza que no se compara con ninguna otra, una elegancia innata y una pasión que ardía bajo la superficie. Ambas interpretaciones son posibles y sinceramente ambas suenan increíblemente románticas y alineadas con la imagen que teníamos de su relación. Este gesto, a diferencia de un anuncio público de amor o un discurso apasionado, fue más sutil, más personal, pero a la vez, cargado de un mensaje muy potente y evocador. Fue un lenguaje silencioso pero elocuente. Es interesante cómo los detalles, a veces, dicen mucho más que las palabras. En un mundo donde todo parece ser efímero, rápido y mediático, un gesto tan cuidadosamente elegido, tan cargado de simbolismo, resalta y perdura en la memoria. Can Yaman no solo demostró ser un hombre romántico en el sentido clásico, sino también uno con un conocimiento de los símbolos, un aprecio por la profundidad y un deseo de expresar sus emociones de una manera artística y memorable. Las orquídeas negras no son solo una flor, son una declaración de intenciones, un reconocimiento de lo extraordinario, un susurro de admiración. Fue una forma de decir, tú eres única y especial para mí, de una manera que va más allá de lo común. Y esto nos lleva a pensar en las relaciones en general, ¿verdad? A veces los gestos más pequeños y significativos son los que más valoramos y los que más nos marcan. No se trata siempre de gastar grandes sumas de dinero, de organizar ostentosas demostraciones públicas o de hacer declaraciones escandalosas que acaparen titulares. Se trata de entender a la persona que tienes al lado, de conocer sus gustos, sus sueños, sus miedos, y sobre todo, de saber que le hace sentir especial y valorada.
Y. En este caso, Khan demostró que conocía a Demet lo suficiente como para elegir un regalo que no solo fuera hermoso y llamativo, sino que también tuviera un significado profundo para ella, y que hablara directamente a su corazón y a su individualidad. Fue un acto de conocimiento y de apreciación. La reacción de Demet ante la flor también fue muy comentada y analizada por los fans y la prensa. Si bien las imágenes pueden ser fugaces y a veces difíciles de interpretar con total certeza, se veía una sonrisa genuina en su rostro, una mirada de agradecimiento, y una cierta complicidad entre ellos que confirmaba que ese gesto había sido bien recibido y sobre todo entendido. No fue solo un regalo, fue un momento de conexión profunda, un entendimiento mutuo que trascendió las cámaras y los focos. Fue la chispa de una conversación no verbal que solo ellos dos compartían en ese instante. Y ese es el tipo de momentos que hacen que una relación parezca tan real y tan especial. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar un poco. En la era de las redes sociales, donde todo parece ser una fachada o una actuación para generar clics y likes, es refrescante y reconfortante ver gestos que parecen genuinos, espontáneos y llenos de significado. Las redes sociales nos permiten ser testigos de muchos momentos de la vida de nuestros famosos favoritos, pero a veces, la superficialidad puede ganar terreno, y todo se convierte en una cuestión de imagen. Sin embargo, un detalle tan particular como la elección de una orquídea negra, con toda la carga simbólica que lleva consigo, nos recuerda que todavía hay espacio para la profundidad, para el romanticismo y para las declaraciones de amor que van más allá de lo obvio y de lo comercial. Es un recordatorio de que las emociones verdaderas pueden manifestarse de formas elegantes y significativas. Can Yaman y Demet Özdemir, como pareja, siempre han mantenido una conexión especial con sus fans, una especie de pacto tácito de compartir momentos de su vida, pero siempre con un cierto grado de privacidad que respetábamos. Y gestos como este solo han servido para fortalecer ese vínculo. Los fans se sienten parte de su historia, de su viaje, y poder descifrar estos detalles, entender el simbolismo detrás de ellos, les da una sensación de cercanía, de ser parte de algo más íntimo y exclusivo, de participar activamente en la construcción de la narrativa de sus ídolos. Es como si se nos concediera una ventana a un mundo privado. Para terminar de redondear la historia, podemos pensar en cómo este detalle, la orquídea negra, se convirtió en un símbolo de su relación para muchos. Incluso después de que se confirmara su separación, ese gesto, ese momento de la orquídea negra, quedó grabado en la memoria colectiva de los fans como un recuerdo perdurable de lo que fue su relación. Un recordatorio de la pasión, del romance, de la intensidad y de esos detalles pequeños pero significativos que hacen que una historia sea inolvidable, incluso cuando la historia en sí ha llegado a su fin. Es un legado simbólico que trasciende el tiempo. Así que si alguna vez te encuentras pensando en qué regalar a esa persona especial, o cómo expresar tus sentimientos de una manera única y memorable, recuerda la historia de Can Yaman y la orquídea negra. A veces la clave está en la sutileza, en el significado profundo, en elegir algo que hable el idioma del corazón, que vaya más allá de lo convencional y que sea un reflejo de la individualidad y la belleza de la persona amada. No se trata de la flor en sí, sino de lo que esa flor representa y del mensaje que transmite. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, se expresa a través de la comprensión y la apreciación profunda del otro. Y con esta pincelada de romanticismo y simbolismo, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia, que se hayan emocionado con el relato y que hayan descubierto algo nuevo sobre este gesto tan especial de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Me ha encantado compartir esta pequeña joya con ustedes, desgranar el misterio y reflexionar sobre su significado. Ha sido un placer guiarlos a través de esta fascinante anécdota. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este gesto de Can? ¿Creen que las orquídeas negras tienen un significado especial en el contexto de una relación romántica? ¿Les recuerda alguna otra historia o detalle significativo que hayan visto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer todas sus opiniones, sus reflexiones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan y que nos conectan a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias interesantes como esta, llenas de intriga, romance y análisis profundo, no se olviden de darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos que también aman este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Sería genial tenerlos como parte de nuestra creciente comunidad. Gracias por acompañarme hasta el final.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.